valor del conocimiento. Fondos de capital privado y la retención en la fuente que se realiza a los inversionistas por los ingresos. Veamos un reciente decreto que expide el Ministerio de Hacienda a efectos de determinar la retención en la fuente especial a este tipo de ingresos de los inversionistas de los fondos de capital privado. Decreto de Minhacienda modifica retención en la fuente a los inversionistas de fondos de capital privados. Veamos qué nos dice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de un decreto que reglamenta la retención en la fuente de forma especial para estos fondos de capital. Básicamente, las consideraciones del decreto son las siguientes. El artículo 131 de la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 368.1 del Estatuto Tributario, con el objeto de establecer que la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios que deben practicar las sociedades administradoras de los fondos de que trata el artículo 23.1 del Estatuto Tributario sobre los ingresos que distribuyan entre sus suscriptores o partícipes debe efectuarse al momento del pago. Estaba claro este artículo en el cual al momento de pagársele a los rentistas de estos fondos de capital, por ese ingreso se practicaba la retención en la fuente. Lo que no estaba muy claro es la base. Hasta el momento, según esto, algunas personas establecían que era sobre el total del ingreso que recibía ese inversionista. Pero veamos qué nos dice el decreto en cuanto a su reglamento y sus consideraciones. En el decreto 1848 del 2013 se estableció un sistema de retención en la fuente en virtud del cual la retención en la fuente debía practicarse al momento del pago, imputándola en primer lugar a las utilidades susceptibles de estar sometidas a retención en la fuente que la inversión en fondos de inversión colectiva haya generado. Y uno diría, ¿cuáles serán entonces las pautas para realizar la retención en la fuente? Hagámonos la siguiente pregunta y examinemos el texto del decreto que adiciona un parágrafo más al estatuto, al decreto. Son susceptibles de retención en la fuente las redenciones de participaciones que se efectúen a los inversionistas de fondos de capital privado. Miremos si son susceptibles según este nuevo parágrafo. El parágrafo séptimo del artículo primero del decreto 1848, que es adicionado por el decreto en estudio, dice: en el caso de los fondos de capital privado de que trata el libro tercero de la parte 3 del decreto 2555 de 2010, no será aplicable la regla del numeral 1 del presente artículo. En consecuencia, las redenciones de participaciones que se efectúen a los inversionistas del fondo de capital privado que correspondan a restitución o reembolso de los aportes en los términos del reglamento del fondo de capital privado no estarán sujetos a la retención en la fuente hasta la concurrencia del valor total de dichos pagos. Alcanzando este límite, se aplicarán las reglas previstas en el presente decreto. Así las cosas, el fondo hace retención en la fuente solo sobre las utilidades, porque si se trata de devolver el dinero invertido, si se trata de los aportes que habían realizado las personas al fondo, no habrá lugar al pago de la retención. Bastante justo porque el ingreso grabado finalmente serían las utilidades en caso de que ese ingreso estuviese efectivamente grabado. Y nos preguntaríamos además, ¿y qué le corresponde a la entidad? Vemos, desde el punto de vista, ¿desde cuándo se practica la retención en la fuente de esta manera? Pues se haría o se establece desde la vigencia del mismo decreto, que comenzará a regir en septiembre del año 2014. Así las cosas, pues si en septiembre empieza a regir el decreto, todas las retenciones en la fuente anteriores seguramente quedaron practicadas sobre el total del ingreso, es decir, total de lo entregado al inversionista en el fondo de capital. Hay que tener en cuenta que todos los documentos respecto del aporte y de la utilidad generada los tiene que guardar el administrador del fondo, porque la administración tributaria podrá pedirle dichos documentos para verificar si efectivamente es una devolución de aportes o un pago de utilidades sometido a la retención en la fuente.
Sobre fondos de capital y retención en la fuente puede conocer mucho más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.